En relatos históricos y tradicional del desierto de Atacama es que es el desierto más árido e inhóspito del mundo. Pero lo que uno ve cuando se viene a Cataltal o cualquier puerto de la costa es que en realidad, junto al desierto más árido e inhóspito del mundo, está uno de los mares más ricos y productivos del planeta. Esa dicotomía entre ese lugar inhóspito y ese mar riquísimo genera una especie de bisagra que la hace sumamente atractiva. Entonces la gente se instaló acá y a la orilla de este mar muy rico y como pegados al mar, pero también viviendo de este desierto. El mar es una suerte como de espacio de potencia, es un imán gigante que atrae a la gente que vive en torno a ella. Todos viven como en una suerte de magnetismo del mar. Y por muchas veces que se dice que el ser humano es un ser terrestre, la verdad que también es un ser sumamente marino. Es un lugar que cataliza relaciones sociales, no solamente entre personas, sino también entre seres del mar y seres de la tierra. El ser humano como que termina empapando con su cultura, con su sociedad, un poco de desierto, un poco de mar, generando una especie, unas líneas tenues, unos colores tenues, en esta cosa que parecía tan sólida, tan rígida, de desierto-mar. Crecer en este lugar y a orillas del mar también nos llevó a tener ese contacto con la naturaleza. Nosotros como chango, poco nos interesa el tener, sentirnos afortunados es compartir. Hoy mi hermano trajo los pescados, hoy mi hermano trajo la almeja, mira, ella trajo las lenguas de erizo. Entonces ya nos juntamos ahí, empezamos a pelar la cebolla, hacer, porque eso lo hemos hecho toda la vida. Nuestros abuelos nos dijeron, pues fueron las vías, los caminos que conectaban al mar con el desierto, donde se llevaban los productos del mar hacia arriba y a lo mejor había un encuentro por ahí a mitad de camino, porque también bajaban los otros pueblos originarios también de arriba, son pueblos andinos. Entonces hacían sus trueques y también vendían sus productos. Están ahí ahora que uno los ve y le recuerda ese pasado, esa historia, esa vivencia de nuestros antepasados. Ahora la vida es tan más fácil y más simple para uno y ver que el esfuerzo de ellos, de todo lo que requerían, que a veces caminaban días y ahí estaban, po, y eso también nos deja una enseñanza. Muchas veces las limitantes más evidentes que uno tiene son las mejores potencias para poder superarlas en el fondo. Poner una muralla te invita a saltar la muralla. Si no te pones ninguna muralla, ni siquiera cruzas el descampado. Y yo creo que estos tipos de mega acantilados que están acá, este tipo de accidentes, también invitaron a la gente, a las personas, a querer cruzar ese desierto. Y lo hicieron de manera difícil de entender para nosotros. Cruzar a pie uno de los desiertos más áridos del mundo, con algún tipo de calzado que no era el adecuado seguramente, y lo hacían constantemente. Yo creo que una de las principales motivaciones que tenían estas personas de la costa para ir al desierto era encontrarse precisamente con esas otras personas. Para mí uno de los grandes motores de la humanidad para moverse, desplazarse, hacer grandes descubrimientos en el planeta, incluso fuera de él, es encontrarse con otros seres. Y ese llamado a ir hacia allá, a ir a la pampa, a las otras personas, es también la causa de por qué en esas quebradas, que son los caminos naturales para salir de esta planicie hacia el desierto, aparecen las pinturas rupestres. Ellos, cuando van hacia el desierto, pasan de un mundo de lo marino a un mundo de lo desértico, ellos hacen un gesto muy particular, que es cargar una parte de ese mundo del mar, desplazarlo al desierto y convertir ese desierto en un nuevo mar. Maritizan el desierto, crean mares en el desierto,
llevan todos estos animales marinos, llevan sus prácticas como la pesca y la caza, las llevan hacia el desierto. Y en el fondo eso lo hacen como una manera de ampliar, como de ensanchar esa línea divisoria entre el mar y el desierto, ese litoral. Ellos lo que hacen es ensancharlo y llevan el mar hasta la cordillera 10 kilómetros para adentro y viceversa. Cuando van a pescar 10 kilómetros más adentro, llevan pedazos de roca, huesos de guanaco y un montón de elementos que también hacen que el desierto se avance hacia el mar. Yo siempre he creído que los viajeros, la gente que se mueve, llena ese mundo de lo imaginado de insumos para hacer crecer ese universo de lo imaginado. No solamente viajan las personas, no solamente viajan los objetos, también viajan las ideas. Y las ideas viajan a veces ancladas a los objetos o ancladas a las personas. Que el mar tiene sus tiempos, tiene la baja y la llena. Y uno tiene que cuidar, o sea, tiene que estar consciente de eso. Muchos alimentos y de repente come verdura, como uno hasta cultiva también las verduras. No es cantidades, pero siempre hay el cilantrito, que el perejil, pero también la mayor parte se está comiendo el pescado. Está todo conectado porque el chango estaba en el mar, también llegaba al desierto. Y si andaba en el desierto, allá también estaba el mar. La naturaleza nos ha dado lo suficiente. El mar, los cerros, todo ha sido importante, po. El cielo, la camanchaca, la lluvia también. La naturaleza está en todo lugar, sí, de que abrimos los ojos. Esa conexión con la mamacocha y es todo. Y por eso la defendemos también, porque eso es el chango, por vivir la cultura, hasta de nuestro trabajo que se hace, el pie descalzo en las piedras. Estos grupos tenían una relación muy profunda en lo simbólico, en lo cultural, en términos de sentido, con los seres y con las cosas con las que cohabitaban en este desierto. En ese relato visual, los animales son magníficos, grandes, sobrerepresentados, ricos en detalles, con unos colores magníficos, fuertes, y el ser humano es siempre una rayita en la escena. El ser humano es un personaje menor en ese relato. Eso también habla de lo que ellos sienten y cómo se relacionan con esos seres. Son mucho más importantes que un recurso. Entonces eso también llena un imaginario, un mundo casi de ficción que ocurre en el pensar de estas personas, que claramente es más complejo. El mundo de ellos no solamente lo que se ve, es mucho más amplio. Todos los días, de por vida, esas personas, su vida no puede ser sino con y para y por también esos animales, por la propia relación que establecen. Y que es la misma tipo de afinidad que a veces uno construye con un hijo, con una hija, con un papá, con un abuelito, que es en la cotidianidad, en el constante estar y en el dar sentido, esas cosas se construyen. Y lo mismo pasa, no sé, pues con los lobos marinos, con los delfines. Cuando la persona bucea y ve estos peces, cada vez tiene una característica particular. Este se mueve de tal manera. Y sin duda que en ese observar también el cómo se desenvuelven esos peces y esos seres, el ser humano también adquiere ciertas costumbres similares, como que todos tomamos por imitación. Incluso muchos de los viajeros hablaban de que los pescadores acá, como iban en una balsa de cuero del lobo marino, eran como unos seres híbridos, como unos sujetos que no eran ni humanos ni lobos marinos, eran otros seres. Incluso en cómo se visten. Algunas de los cementerios de acá hemos encontrado, ellos se hacen unas capas hermosas, hechas de pieles de pelícano. ¿Qué es eso sino también el vestirse como se visten sus pares que están ahí? Entonces ahí hay una constante búsqueda de referentes para inventarse a sí mismo, yo creo. Como arqueólogo, estoy acostumbrado a ver la cerámica de otros tiempos, de otras personas, la lítica de otras personas, pero ese árbol es el árbol de otras personas. Ese árbol está ahí por personas que pasaron antes y decidieron hacer eso. ¿Cuántas historias hay detrás de esos árboles? Porque uno siempre ve un árbol y bueno, piensa que el árbol está ahí nomás.
Pero la verdad es que esos árboles son consecuencia de historias humanas y de personas que algo pensaron al respecto. Y la gente va a buscar peras e higos a esos lugares constantemente. Entonces ahí ve además cómo esta relación entre pasado y presente se conjuga, se funde. Nadie podría comer esos higos hoy si no una persona en el pasado no hubiera hecho eso. Yo me relaciono porque me los imagino caminando. Voy acá a la quebrada donde están los perales y para mí es una conexión pues, con mis abuelos, mis bisabuelos. Es como que ellos vienen a mi presente. No los veo, pero puedo sentir, puedo saber de que ellos están y que también permanecen en ese lugar, pues. Y es lo que uno cuida. Yo creo que hasta el último día de nuestras vidas vamos a cuidar y proteger. Se vive estando ahí, estando, escuchando, mirando y recordando. Las cosas del pasado tienen una potencia en el presente, todas. La mayor parte de estos sitios están descubiertas por las personas locales y lo que hacen los arqueólogos y las arqueólogas en general es ir a los lugares y preguntar. Es hablando con otras personas que las personas encuentran en los sitios arqueológicos. Todas las culturas, todos los seres humanos toman cosas del pasado para construir su presente y proyectar un futuro. Ese tomar elementos del pasado, por supuesto, uno puede tomarlo, darlo vuelta, estirarlo, incluso transformarlo, pero hay algo del pasado que uno toma y eso yo creo que es una de las razones por las cuales también es importante estudiar el pasado.